Saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que nos mire. Saludamos a nuestros hermanos guaraníes, Dios bendiga a la comunidad guaraní, el lago de Ipacaraí, la gente nuestra que siempre está presente y nos comenta y nos escribe y sobre todo se identifica con nuestro comentario asiduo, diurno, nocturno, nuestro comentario vespertino, porque esa es la plataforma que nos da el Internet, que el tiempo, la hora, cae por lo que es el interés que usted le pone al seguimiento de cada una de estas plataformas que producen algo que a usted le llama la atención, le interesa, que a usted lo hace crecer, que a usted le brinda dinamismo, que a usted le brinda conocimiento, que a usted le brinda zapata, formación, que a usted le brinda calidad de vida, porque por la palabra fue hecha la vida, por la palabra fue hecho el mundo, por la palabra fue hecha la existencia. Y por eso es importante que lo que escuchemos sea de calidad, sea de conformación, nos ayude a desarrollar y nos ayude a vivir en un estilo de vida diferente al que otros quieren cimentarnos. Ayer me decía alguien, la antigua, ¿tú sabes que hay malos mensajeros? Tú sabes que hay mensajeros como los cuervos que solamente van a buscar rapiña, que solamente van a rapiñar, que su mensaje es de desaliento, que su mensaje es de negativismo, que su mensaje es de mentira, que su mensaje es de llevar vida, que su mensaje es de destrucción. Hay personas que son como los cuervos. Tú le preguntas por cualquier cosa e inmediatamente se van al lado negativo. Mensajeros que no conforman una actitud de bendición para tu vida. En muchos casos, en 20 años, miles de personas me decían una vez, yo escucho esa emisora por las noticias. A veces sin saber que el locutor de noticias era yo y que estaba en ese momento en el taller de mecánica, en la bodega, y la gente me decía eso, y Dios lo sabe. Yo escucho esa emisora por las noticias. Ahí no hay variedad, ahí no hay entretenimiento, ahí no hay intención, ahí no hay educación, solamente se maneja un concepto y es el vilipendiar la mente del creyente para llevarlo al estatus de víctima y psicológicamente que el creyente se vea comprometido en creer que un día va a ser liberado de las cadenas que los atan, y eso es a través de la ofrenda y el sacrificio. Qué bueno que una emisora conforme un estatus de medio encargándose de otras alternativas. Por eso las emisoras mundanas, aunque son mundanas, le llama la atención y hay muchos cristianos que ven televisión y emisoras mundanas porque eso lo entretiene, eso lo saca de la depresión, eso lo saca de esta cotidianidad, eso lo saca de esta amargura de vida que tiene que enfrentar cualquier ser humano pensante en la tierra en estos momentos. Entonces, no es solamente la musiquita para entretenerlo, no es solamente la pasión de Cristo y la vía del Calvario dolorosa y la cruz, sino que también en Cristo se puede radiar, comunicar, televisar esperanza, alegría. El Señor es un compendio de todo. El Señor es palíndromo. ¿Qué significa la palabra palíndromo? Significa que todo es lo mismo, al cuadrado, al cubo, lo alto, lo bajo y lo ancho, como dijo Pablo. O sea, Jesucristo tiene todas las esferas de un semicírculo, de un cuadrado, de un palíndromo, de un triángulo. Jesucristo geográficamente completa todas esas esferas. Entonces, ¿por qué concentrarnos solamente en la derrota, en la tristeza, en las enfermedades? Cuando usted ve a la gente cuando pide las oraciones, no habla de que
Agradézcale a Dios por la bendición que recibe mi familia. Agradézcale a Dios por mi trabajo. Agradézcale a Dios porque un nieto se me gradúa. Agradézcale a Dios porque me entró un dinerito. Agradézcale a Dios porque el gobierno cambió esa ley. Agradézcale a Dios porque el avión aterrizó bien en mi viaje. Agradézcale a Dios porque tengo 2 pies. Agradézcale a Dios porque tengo 2 ojos. Agradézcale a Dios porque tengo 2 manos. No, simplemente colocados en la gestión negativa es como se sienten que son creyentes. ¿Cuáles son las oraciones que piden? Ay, por una enfermedad, ay, por un cáncer, ay, porque me sacaron un ojo, ay, porque el marido me golpea, ay, porque mi hijo es un malagradecido. Todo el tiempo están proliferando, estacionados en lo negativo. Y esa es la gente que da resultado. Esa es la gente fácil de hacerla entender que con ese conocimiento negativo de la fe o del Cristo vivo, el Cristo líder, el Cristo excelso, el Cristo multiquintillonario, dice que es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted cree que la Biblia dice eso por decirlo? Que es el dueño del oro y de la plata. O sea, todo lo que existe está bajo sus pies. Entonces, ¿por qué radiar todos los días la misma basofia, la misma crema de leche cortada? Si en una ciudad como Nueva York existen casi 17,000 pastores, yo siempre me he preguntado, ¿por qué hay que escuchar por 40 años la misma oración de 7 u 8 pastores semanales? ¿Por qué no rotar esas oraciones y llevar pastores con ideas nuevas, con voces nuevas, con calidad de vida nueva, con criterio nuevo? No, pero hay que calcificar, cansar, desorientar, desajustar a este remanente que está impuesto a recibir todo el tiempo la leche adulterada. ¿Usted se imagina qué historia más linda que se invitase a pastores jóvenes, a mujeres pastoras, a nuevos incumbentes del reino y que se rotara cada año una nueva camada de pensamiento? Pero no, eso es lo que le conviene, eso es lo que administran y eso es lo que promueven. Yo me preguntaba, viaje a Israel, ahora le metieron Egipto y le metieron Dubái e Italia. Criticamos tanto al Vaticano y le llevamos turistas cristianos a que gasten millones en Italia. Criticamos tanto a los musulmanes porque no creen en Jesús, no son amigos del evangélico. Inclusive en países como Dubái, en países como Arabia Saudita, en países como Yemen, a los cristianos lo mutilan, lo matan, lo ahorcan, lo decapitan. En Afganistán. Entonces, una radio cristiana, una emisora cristiana, una televisora cristiana, llevándole turistas cristianos a los países musulmanes. ¿Usted me puede explicar eso? ¿Usted me puede dar por lo menos una somera explicación? El interés que vi un día entró por la puerta y yo salí aunque no podía, decía el poeta. El interés hace que al cristiano se le lleve a territorios donde inclusive se promueve la violencia contra la predicación del evangelio. Se mata al que se le encuentra una Biblia en Yemen. Se fusila al que se le encuentra una Biblia en Arabia Saudita. Y en Dubái están los jeques árabes. ¿Cómo entonces es que a mí alguien me diga vámonos a Dubái en una excursión cristiana? ¿Cómo es que me van a decir vamos al Vaticano porque a las 9 de la mañana el Papa Francisco abre la ventana y le predica a todo un pueblo? ¡Ay, eso es histórico! Y usted ve este montón de viejas desaforadas y estos pastores sin fondo bíblico, sin lectura bíblica, sin análisis, participando de estas aberraciones,
porque lo llevan estos apóstatas por el dinerito. Ellos saben que no tienen otra cosa, no presentan otro formato, es lo único que les deja dinero, es lo único que los ayuda a violentar la misma característica de fe para llevar a estos miopes en esos viajes que son realmente apostásicos. Es apostasía. Apostasía. Los musulmanes no creen en Jesús. Apostasía. Los italianos, el Vaticano en sí, no Italia, el Vaticano, porque es un país aparte, es la gran ramera. ¿Y a qué va un cristiano confeso, conocedor de Jesucristo, imitador de Pablo, conocedor de la fe, que busca un cristiano en el Vaticano? Claro, los apóstatas lo llevan para sacarle el dinerito. Un especialista de conciencia, un exégeta, el cual estuve leyendo ayer, decía que recomendaba al 90% de los cristianos volver a leer la Biblia, releer la Biblia para poder salir del error. Que versículo a versículo Jesucristo los ayude a entender que están errados los cristianos de esta generación. Decía que la cristiandad merece ser ayudada, pero nadie, fundamentalmente nadie, la puede ayudar mejor que volver a la lectura de la palabra. Christian Goldstein, representante apostólico en la zona de Bahía de Lagos en Brasil, participando en un simposio, dijo que los cristianos son usados por estos apóstatas y ladrones de la fe porque están resquebrajados y alejados de la Biblia, de la palabra. No entendemos el por qué un conductor puede ir alejado de su vehículo. De seguro que va directo a un accidente, de seguro que va directo a una destrucción y quizás a una muerte, decía este exégeta bíblico. Para los que les convienen son ministerios y son cristianos, pero para los que no le conviene no son ministerios ni son cristianos. Y cuando yo leía esto, me acordé de un ejemplo palpable que lo viví. Una vez trabajábamos en una emisora de radio, en el centro de noticias, un locutor bueno, categoría de radio, con una voz excelente, de la nacionalidad de Panamá, estudiado en comunicación, un muchacho de categoría, fue acusado por esa emisora de que él estaba mirando pornografía en la computadora. Todos nos quedamos estupefactos, a todos nos dolió su cancelación, a todos nos dio duro en la conciencia. Pero dijimos, si él estaba mirando pornografía en la computadora de un ministerio, se lo merecía, nos dolió. Hermano, estábamos equivocados. Se le calumnió, se le preparó como hace la mafia, que te prepara trampas por la mitad del camino. Luego supimos la realidad de la cancelación de este hombre de Dios. Son ministerios para lo que le conviene, pero son empresas para lo que le conviene también. Se dijo que porque era una empresa y se respetaba, había que cancelar al varón de Dios, muchacho bueno y sano. Resultó que le crearon lo de la pornografía en la computadora, le crearon ese cargo, alguien se prestó para abrir una página temprano para cuando llegáramos nosotros, la página pornográfica en aquella época, cuando se usaba el DAL, que la computadora sonaba y había que esperar minutos y minutos para que abriera, esas conexiones dilatadas en las computadoras Macintosh, que era la que usábamos para redactar. Recuerdo que este muchacho
nosotros lo cuestionamos, pero qué equivocábamos estábamos. La mafia religiosa le preparó eso porque nos enteramos que él había tenido una reunión y que él había invitado a una persona de la unión para meter la unión en el ministerio porque no nos pagaban bien, porque no teníamos cobertura médica, porque no teníamos derecho a defensa, porque nos podían votar cuando ellos quisieran y porque te inventaban, como le hicieron al obispo y le han hecho a otros, te inventaban calumnias para sacarte y poner inmediatamente un abogado y que tú quedes en jaque, porque como no tienes unión, no tienes derecho a protestar. ¿Y cuáles son los beneficios de la unión? La unión te protege, la unión te ayuda, la unión te da para mejores sueldos, la unión te busca comodidad, la unión te manda folletos y envíos, la unión te capacita, la unión te cubre y son altamente legales en los Estados Unidos. Esto lo sabía el mafioso. Siempre con la cúpula de degenerados que por un cheque siguen los lineamientos de esa mafia religiosa, no se adoptó la unión y prefirieron sacar al varón de Dios con una calumnia de que estaba mirando pornografía. Hasta el día de hoy no hay unión. Los comunicadores que trabajan y se emplean en ese tipo de ministerio no están protegidos por nada. Cuando le dé la gana lo votan, tienen que hacer lo que ellos digan, tienen que elegirlo como obispo, tienen que darle diezmo de diezmo, tienen que ir a sus celebraciones, tienen que comprarle boletas a los conciertos, tienen que venderle libros y no aceptan la unión. Por eso, para manipular al empleado. Entonces, si son ministerios para una cosa, para otras no son ministerios, son empresas que se aprovechan del bienestar, la benignidad y la benevolencia del creyente para acumular millones de dólares como negocios subterráneos. Así fue. El locutor, nos enteramos que estaba haciendo los contactos con la unión. ¿Y cómo pagó? Pagó en que lo votaron y lo desacreditaron, lo difamaron, Hay mucha ocasión de entendimiento en el creyente de hoy. Hay mucha ocasión de sostenimiento en el creyente de hoy. Pero ¿para qué ofrendamos las personas de hoy en la religión? Muchos de nosotros que ofrendamos a los ministerios, ¿para qué en gran parte ofrendamos? Esa es una gran pregunta. Hoy se ofrenda para promover artistas, hoy se ofrenda para comprar vehículos de lujo, hoy se ofrenda para comprar mansiones, hoy se ofrenda para visitar buenos lugares, hoteles de 5 estrellas, hoy se ofrenda para comprar prendas, hoy se ofrenda para lujiar. Y vámonos un poquito más atrás en la Torá, no a la Biblia. Vamos a dejar la Reina Valera de Casiodoro de Reina y vamos a dejar la Reina Valera creada por Constantino en esa debacle de la fe que tenía que ser reestructurada. Vámonos a la Torá, al ministerio de formación cristiana de un Dios actuando sobre un pueblo, los hechos contados de forma apropiada en el pueblo elegido por el Dios del cielo. La Torá bíblica dice que la ofrenda y los diezmos eran para... Hago una pausa. Bueno, yo tengo derecho a que usted me diga para qué eran los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento, o en la Torá, o en el Pentateuco. Dígamelo, yo quiero escucharlo de usted. Usted que le paga a estos rastreros y sinvergüenza las campañas, a estos que andan soplando y empujando a la gente de espalda para que se degañoten, se decocoten, dicen en mi pueblo, se le parta el cocote en una diálogo comunitario, local. La gente le llama a esta parte como específicamente le llaman a la del lagarto.
a usted que le paga y le ofrenda para que vengan con ropas exageradas a enseñar glúteos y senos y algunos a enseñar su miembro viril, a aquellos que suben al púlpito sin media, usted que le ofrenda a esa gente, usted que los soporta los viajes, usted que los apoya recasado 3 y 4 veces, usted que le da un púlpito, ¿para qué era la ofrenda en el Antiguo Testamento? ¿Para qué era la ofrenda en el Pentateuco? ¿Para qué era la ofrenda en la Torá? Para ayudar a las viudas, para ayudar al desamparado, menesteroso, enfermo y sin trabajo, para llevar alimentos a los necesitados, para cubrir necesidades en la sinagoga, para cubrir los gastos del sacerdote, para ayudar a los levitas. Eso es lo que dice la Torá. En ningún momento la Torá me dice a mí que el hijo de fulano se casa y que hay una lista de regalos por la cual yo tengo que guiarme para darle no lo que yo diga, sino lo que ellos quieran. Que yo tengo que comprarle los vuelos a Cancún porque se casa el hijo del obispo, el pastor. No es para eso. El Mercedes-Benz del último modelo del pastor tiene que ser más que todo entregado, porque el niño o el hijo necesita manejar un carro deportivo último modelo. Eso no es lo que me dice la Torá. Las ofrendas y los diezmos tienen un ciclo de ayuda dentro de los ministerios. Claro que el ministerio está más que consciente de que al hombre de Dios hay que darle su sueldo. Al hombre de Dios hay que pagarle su función. E inclusive la Torá va más lejos. Habla de los levitas, los de las tribus de Leví que no tienen ni herencia, los que no tienen nada guardado, los que no devengan sueldo y están dentro del templo. A ellos hay que ayudarlos, a ellos hay que mantenerlos. Son los que traen la alabanza, la presencia del Espíritu Santo desciende cuando la tribu de Leví, cuando los que están dedicados a el arte de la adoración en el templo. Entonces, para eso se nos enseñó a nosotros y se nos predicó qué significado tenían la ofrenda y la ofrenda y los diezmos. La idea de pedir, masificar la petición, tiene un solo fundamento: pedir para acumular riquezas con los abusados y manipulados creyentes de hoy. Esa es la idea de la masificación en el pedir. Pedir para acumular riquezas con los abusados y manipulados creyentes de hoy, dice este exégeta. El pueblo se vuelca a mandar dinero a gente controlada por la mafia religiosa. Gente que no está haciendo ni lo más mínimo en bien de la comunidad, en bien del evangelio, en bien de la predicación, en bien de lo que es la difusión de la fe. Simplemente la misma sopa diaria, el mismo mate, lo mismo. Lo bueno es que el mate me beneficia, me sana, me ayuda, me energiza, pero en estas televisoras y radios depresivas se utiliza el lenguaje, se utiliza la manipulación y la conformación para sacarle beneficios económicos al creyente.
largos maratones, larga lista de peticiones, todas basadas en tragedias humanas, ninguna basada en alegría. ¿Usted ha visto el título de un maratón un día que diga: la victoria de David nos hizo libres del gigante del pecado y de la angustia? No, no hay victoria, no se refleja victoria, no se refleja educación, no se refleja esperanza, no se refleja conquista, no se refleja, no se hace un maratón o no se hace una avanzada, como le llaman ellos, para recoger ofrendas, hablando de la libertad y la victoria que tenemos que disfrutar nosotros como creyentes. Mire, es una victoria respirar, es una victoria tocar, es una victoria oler, es una victoria estar vivo. Pero lo que les conviene es incentivar en las tragedias, en la derrota, en el ser humano maloliento, en el ser humano rapiñado, en el ser humano sucio, en el ser humano desesperanzado, en el ser humano: ay, si tú no tienes fortuna, ay, si tu madre te dejó, ay, si tu familia se olvidó de ti. ¿Qué me importa a mí si para salir adelante yo no necesito nada de eso? Yo necesito que se me predique, que se me guíe, que se me busque, que se me forme, como Pablo lo hizo con Timoteo, que se me hable de esperanza, que se me hable de libertad, que se me hable de regocijo. Yo no necesito más tristeza, más calamidad y más miseria en mi vida. Esos son ustedes que son limosneros mediáticos. Pero un cristiano con un nivel de vida satisfactoria, con un estudio base y fundamental, no se va a quedar escuchando esa porquería atómica. Claro que no. Y lo mismo en las noches, y lo mismo en las tardes, las mismas caras, las mismas voces. No hay variedad, no hay variación, porque a esos que ellos usan por tantos años son a los que pueden oprimir. Allí no llegues haciendo preguntas. Si llegas haciendo preguntas, para afuera inmediatamente, porque allí no valen las proposiciones externas. Ese es un ministerio que el pueblo pagó, que el pueblo compró, que el pueblo afianzó, que el pueblo formó, e inclusive el mismo que lo creó, el mismo que vendió su mueblería, el mismo que estuvo y dejó una esposa y unos hijos, el mismo que dio su vida por la fe, un hombre bueno de corazón, fue abiertamente traicionado. Y eso el pueblo no lo sabe. Aparte de la limpieza mesopotámica que hicieron para quedarse con el ministerio. La pregunta es: ¿quién podría dirigir si este montón de lacras humanas es sacada de ahí por una manifestación en grande frente al edificio? ¿Lo podría coger el concilio nuevamente? ¿Los concilios se unirían o dejarían a la sapiencia de otro gánster el manejo del ministerio, que forme otro grupito donde no hayan sur y centroamericanos, donde no hayan mujeres, donde no hayan chinos, donde no hayan negros? ¿Y qué clase de evangelio es este? Donde solamente hayan demócratas y políticos con un montón de panzones que están más desorientados que cualquier cosa, si usted lo confronta bíblicamente. Ahora son agentes de cada uno formar un viaje a Israel en su iglesia para darle 1% a la mafia religiosa y 1% para ellos, y todavía la gente así se inscribe a territorio de apóstatas. ¿Usted me está entendiendo? Es una falta de conciencia. Por eso este exégeta en Brasil decía: mi recomendación es que el pueblo cristiano vuelva a leer la Biblia. Él no está diciendo ahí que se paguen 4 años más de universidad si ya usted hizo el instituto. Él no está diciendo que la solución es el doctorado. Él no está diciendo que la solución es el querubinismo, convertirse en querubín. Él está diciendo que la solución es volver a leer la Biblia, porque cada vez que usted la abre, coge un versículo, coge un mensaje, y Dios le trae como
un frescor mental, como que Dios le trae algo nuevo con cada versículo y nunca se acaba y pasan los años y la Biblia te da alternativas nuevas y nuevas y nuevas. Un libro se acaba. Yo tengo libros que lo he releído hasta 5 veces y 6 veces porque me interesa, porque lo amo, porque me gusta, pero es el mismo libro. La Biblia, cuando usted la lee, usted vuelve a leerla y es un libro diferente. Porque es un libro catastral. ¿Usted sabe lo que significa lo catastral? Es de la medición de tierra e insumos de productos agrícolas. Renacen, mueren. El plátano, cuando usted lo corta, tiene que cortar el tallo para que vuelva a la flor y renazca. La Biblia tiene eso, que cuando usted la termina y la comienza, cuando usted lee un versículo, inclusive hay personas que han predicado de Marcos 4 hasta 100 veces diferentes ministerios y no saben que quizás yo estuve leyendo a Isaías 2 hace 10 años que lo prediqué y me encuentro con un joven que está predicando en Inglaterra y está hablando de Isaías 2. Eclesiastés 11. Entonces, ¿cómo usted explica eso? El exégeta lo dice muy claro aquí. Para salir de la mano de estos apóstatas, para salir de la mano de estos fornicarios, para salir de la mano de estos ladrones, hay que volver a leer la Biblia, volver a leer la palabra, sumirte en la Biblia, apoyar a tu pastor si es un hombre de Dios, apoyar a tu pastor si en vez de pedir, en vez de sofocarte con el dinero, te abraza y te consuela. Hace un tiempo, el pastor T.D. Jakes estaba predicando. En el estribillo de la música decía: hay bendición, hay amor y hay paz. Una canción americana, pero cristiana. Hay fe, hay esperanza. Yo no soy cantante, usted lo sabe, no me gusta, ni siquiera sé cómo me gustaría que lo cante el sonero Pichardo, pero yo no. Entonces, se escuchaba una voz conocida. Era la voz de una artista que tiene Grammy. Era la voz de Rihanna. Usted sabe, esa artista de ahí de las islas del Caribe, pero que norteamericana, se dio a conocer con un tema que la hizo muy famosa. Y ella usa visitar, como tantas estrellas, la iglesia del pastor T.D. Jakes. Entonces, cuando él hace alusión de que en el público está Rihanna, también abren las cortinas y él enseña un Bentley, un carro valorado en $700,000 en esa época. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás, cuando esa muchacha tuvo una pegada fuerte. Pero sabemos que T.D. Jakes se lleva bien con todos esos morenos de alta alcurnia que son multimillonarios. Inclusive lo ha visitado Michael Jordan, lo ha visitado Tiger Woods, han visitado grandes, Oprah Winfrey, amiga personal. Entonces, cuando él dice que está agradecido porque esta joven en esa época fue motivada a ver su pastor andando en un Bentley. Lo quiero ver bien vestido todo el tiempo, lo quiero ver bonito y lo quiero ver bien montado. Una muchacha de bendición para el ministerio de T.D. Jakes. Una mujer que siembra de verdad en el ministerio de un hombre. El pastor sabe recibir, el pastor lo agradece públicamente y el pastor lo da a conocer a miles de personas y millones que siguen su red. Estos ladrones lo que reciben no lo sabe nadie. Estos estafadores de la fe, todo lo que reciben es oculto. Todos los negocios están bajo las sombras.
Todas las sumas y los cálculos están bajo las sombras. Todo lo que hacen está oculto. Entonces usted me va a decir a mí que son de Dios. ¿Por qué no hacen lo que hizo TDJ? ¿Por qué? Porque Rihanna no hubo que rapiñarla ni forzarla. Ella de su corazón saca $700,000 y aclara que era un regalo para su pastor. Pidiendo 40 años en basofia, en mentiras. No hay una obra de Dios que el Espíritu Santo mueva, como lo hizo Salomón para el templo, que Dios no los preñe de bendición. Pero ¿por qué no preñe estos estafadores? Porque eso es una mentira. Son unos ladrones de un grupo sembrado para sacar a los hombres buenos, a las mujeres buenas y quedarse ellos manipulando la economía de todo un pueblo que se vuelca ciegamente a ofrendarle a unos proscritos estafadores, a unos que yo se lo puedo decir, están controlados por un mafioso, 9 estúpidos que reciben cheque y hacen lo que ese mafioso le diga. No es otra definición. Rapiñando la iglesia, el dinero del creyente en manos de unos fornicarios, de unos apóstatas, de unos recasados. Entonces, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende esto realmente? Si analizamos a quién le damos, si analizamos por qué le damos, si analizamos cómo le damos, nos daremos cuenta que estamos sembrando en territorio del diablo. Está sembrando en territorio de malicia. Miren, yo conozco una joven que ella tiene un ministerio de ayuda a unos niños en Haití. Todo el que le dona a esa joven tiene anualmente los detalles de lo que esa joven hace con el dinero, de la cantidad de cajas que manda a los niños de Haití, de la cantidad de comida que se le da, de los pastores que reciben la ayuda, del pastor que está en Haití. Todo el que ayuda ese ministerio sabe lo que sucede con el dinero que se le da a esa joven, que se ha negado a sí misma para ayudar a esos niños. Ahora le pregunto, ¿sabe usted lo que usted le entrega en estas avanzadas o estos maratones a estos fornicarios? ¿Qué destino tiene? ¿Dónde está el dinero de 42 años? ¿Dónde están los multimillones? ¿Y dónde están las entradas de negocios dentro de la religión? ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién lo recibe? ¿Dónde se guarda? ¿En qué se invierte? Eso usted no sabe. Usted le está dando simplemente, dejándose llevar de su buen corazón de creyente. Pero el resto simplemente es una historia montada, una historia negra de dilapidar recursos del pueblo de Dios. Supuestamente siembre en tierra fértil, siembre en bolsillos maliciosos, siembre en bolsillos de manipuladores, siembre en ambiciosos que no se cansan por 40 años pidiendo, con unos empleados miserables, pasando hambre, con un sueldo de hambre y sin ni siquiera un seguro médico. Porque para lo que le conviene son ministerios, pero para lo que no le conviene, no, nosotros somos empresa. Gatos con rabos y orejas, revestidos de obispos y pastores, manipuladores, políticos, metiendo basura en la fe. Eso es lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros te entregamos y lo que nosotros reconocemos que debe ser dicho y debe ser comunicado hasta la saciedad. Están rapiñando, usando, mal usando, robándole, defalcando al pueblo de Dios para comprar mansiones, Mercedes-Benz, para viajes a hoteles de 5 estrellas y para seguir montados en el caballo de la impiedad, a costilla y a razón de explotar al creyente. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, un comentario inteligente nunca cae mal. En el nombre de Jesús, tu opinión es respetada. Te amamos, te bendecimos
y damos gracias a Dios por esta oportunidad de comunicar estas verdades a su pueblo a nivel mundial. Yo soy César La Antigua, en cesarlantigua26 @gmail.com. En el 929-622-1546 es mi teléfono de contacto. Desde la ciudad de Nueva York, Shalom, Namaste. Hasta un próximo video.